limitantes a nivel mundial, creo que está como entre las 10 más limitantes a nivel mundial, es anastrefa, que es la mosca de la fruta. Esa mosca es una mosca pequeñita, que lo que hace es que oviposita dentro del fruto cuando está maduro, y pues esos son los gusanitos que generalmente uno ve cuando se come una guayaba, o a veces que le sale el mango con gusanos. Esa anastrefa tiene como un tiempo de desarrollo de huevo a adulto de 90 días, y ella es demasiado activa en términos sexuales, porque a partir como del tercer día que eclosiona ya empieza a reproducirse, entonces tiene una ventana muy larga de reproducción. Para el tema de anastrefa se hacen aplicaciones y también se tiene que llevar un monitoreo de trampa día. Según el ICA, pongamos cuidado ahí, según el ICA, dependiendo de la cantidad de mosca trampa día que usted tenga, su huerto puede ser de alta o de baja prevalencia en mosca de la fruta. Huertos sin prevalencia acá de mosca de la fruta creo que no hay, por lo menos para este sector del Tolima. Sí hay de baja, pero no hay de sin prevalencia, hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿qué hacen? Dependiendo de la cantidad de hectáreas, se coloca una serie de trampas. Sí, esas trampas por lo general son trampas Madfly. ¿Sí? Esas trampas Madfly generalmente se utiliza un cebo de proteína hidrolizada, y si usted quiere aplicar más, le echa algo de bórax. Tengo entendido que también para captura le echan algo de orines de personas jóvenes por las sustancias que exudan. Y ese monitoreo pues tiene que usted hacerlo secuencial, y dependiendo del número de moscas, la cantidad de días y el número de trampas, saca usted mosca trampa día, y dependiendo de cuántas moscas trampa día, pues así mismo tienen los umbrales de acción. Azofrucol tiene un programa de monitoreo de mosca de la fruta en alianza con el ICA, en el que se encarga de que los agricultores donde hay presencia, pues se encarguen de monitorear, acompañado de medidas de prevención, porque la distribución de esa mosca es más que todo porque los frutos que se caen no son recogidos y se convierten en nichos de reproducción de las mosquitas. Entonces, ¿qué se hace? Una estrategia de manejo muy efectiva para esa mosca es recoger esos frutos, utilizarlo en los caldos, etcétera. Eso baja altamente la incidencia de la mosca. El programa de Mosca la Fruta, de pronto el profesor me ayuda a recordar, tal vez más de 40 años. Más de 40. Casi que desde que se creó el ICA ya, casi su primer tarea fue hacer control. Y teníamos unas moscas, pero en estos 40 años tenemos más. No teníamos la Mabel, la Mediterránea, esas cosas. Y entonces dice uno 40 años en un programa para, digamos, no erradicar, es decir, bajar la incidencia de la mosca en los frutales, y no se ha logrado nada. Quiere decir que lo que estamos haciendo no está funcionando. Y entonces, esos 40 años, lo que se ha hecho con mosca es monitorear y ver la incidencia, y de acuerdo a esa incidencia hacer un control, y generalmente un control químico. Y entonces las poblaciones de mosca en mango son aterradoras en cultivos como Durazno, en el Boyacá y Santander, que los tienen agobiados. Y qué decir de frutas nuestras acá como la ciruela, que prácticamente por la mosca no se pudo desarrollar en los cultivos. Entonces ahí también hay un campo de trabajo para que la gente joven se haga ese replanteamiento. Decir, bueno, si llevan 40 años haciendo esto y no funciona, ¿será que podemos hacer algo distinto a ver qué pasa? Y de alguna manera, como tenemos ese monitoreo que se hace, entonces también se está haciendo el de diaforina, los cítricos, y lo que hemos podido comparar es que en el convenio con el ICA atendemos el monitoreo a fincas que están en el Plan Nacional de Azofrucol con Agricultura Tropical,
y fincas que están convencionales. Y lo que se ha encontrado cuando vemos y hacemos esas lecturas que pasan los técnicos, que no tienen ninguna, digamos, querencia a ningún tipo, que ellos les pagan es para que vayan al monitoreo. Y nosotros hacemos las lecturas y consolidamos con el ICA. Lo que hemos encontrado es que los monitoreos que se han hecho donde hay agricultura tropical, la incidencia es mucho menor. Esos porcentajes de trampa, mosca, día, esas lecturas resultan mucho más bajas que en el otro lado. Y hicimos un trabajo con un técnico de mosca para inclusive fabricar una especie de horno plástico solar, porque digamos la propuesta que hace el ICA es que se recoja esa fruta, se haga un hueco y se entierre, pero ese insecto tiene una fase final que la hace en la tierra, ¿no? Sí. No, y otra cosa importante es que muchos de estas moscas tienen muchos parasitoides. Crisópides, Entonces, arañas. Y esos parasitoides, entonces si usted utiliza unas jaulas de exclusión se llaman, en las cuales las protege con una malla, entonces ese tipo de malla va a permitir que la mosca se quede adentro, pero el tamaño del huequito de la malla salga únicamente los parasitoides, entonces nuevamente vuelven a recolonizar ese control que hay, entonces es algo muy importante que se puede hacer. Y lo que se ha visto pues es de que generalmente cuando uno recolecta muchos frutos salen muchos parasitoides. Y hay varios tipos de parasitoides, ¿no? El parasitoide más frecuente que se observa acá se llama Diascacimorpha longicauda, ¿sí? Que es de los más conocidos pues, y más frecuentes. Y ellos de alguna u otra forma pues, mantienen las poblaciones bajas, ¿no? Y con respecto a la utilización de estaciones cebo de aplicación de Spinosad, no recomiendan, ¿no? No utilizamos ¿Aplicación de qué? estaciones cebo para la mosca. Como trampeo con cebo en general. Digamos que en internet sale cada rato el trampeo, que telas, que plásticos, que el amarillo para esto, que el este. Y pues digamos se usaron unas trampas especiales para monitoreo de la MAFAI. Y entonces la gente copió la trampa en unas botellas y entonces se creó el concepto de trampeo masivo. Nosotros hemos hecho, inclusive ahora con diaforina, con los tableros amarillos, que son otras trampas diseñadas para eso, y hacemos la evaluación de qué hay en esas trampas y lo que encontramos es un porcentaje por encima del 80% en todas las trampas de benéficos. Ya. Y No, entonces, la cosa era que yo hacer les decía era trampeo masivo, no, perdón, la utilización de... Es que cuando se utiliza el Spinosad, entonces siempre se lo utiliza con cebo tóxico. Entonces ya hay algunas recomendaciones que utilizan únicamente las botellas PET para aplicar el insecticida para que la mosca llegue allá y se muera. O la otra es entonces que también hay la recomendación de aplicar el insecticida únicamente en el tallo, para que el cebo, que es melaza generalmente u otras proteínas, que está mezclado con el insecticida, llegue a la mosca y se muere. nosotros la conclusión que llegamos es no trampeo masivo. No trampeo masivo. Y lo que estamos promoviendo en Asobucol es, y ya con el ICA hemos hecho esos acuerdos, el trampeo tiene solo un objetivo, monitoreo. Sí, sí. No es una práctica de control. ¿Por qué? Porque las trampas no son selectivas, no tenemos trampas selectivas. Y entonces todo lo que llegue allí, en esos tableros amarillos, llegábamos a las fincas y encontrábamos murciélagos pegados, colibríes pegados, lagartijas, crisopas en miles. Puede tener larvas. ¿Sí? Avispas, parasitoides y depredadoras, todas las que usted quiera. ¿Sí? Entonces dice uno, si llenamos una hectárea, por ejemplo como empezó en aguacate en el freno y aquí en mango también, un palo de mango podría tener 40 frascos de... Y entonces
lo que hicieron fue una depresión bravísima De los benéficos. a los benéficos. Entonces, esos conceptos así tan fáciles, inclusive yo tuve una discusión muy tenaz y me vino un poco el mundo encima cuando publiqué la idea de no trampeo masivo. Inclusive la coordinadora de Mosca de Azulcul, que era mi jefe en ese momento, estaba también en Mosca, me llamó muy molesta de que cómo yo estaba diciendo que no el trampeo. Eso, hay que hacer trampeo para hacer lectura. Por eso el INCA determinó que una MAFAI va para una por 10 hectáreas, 8. o 8 hectáreas. Entonces una trampa por 8 hectáreas es suficiente para usted hacerse una idea. En los tableros amarillos para diaforina son un tablero, bueno, se pone en un árbol en los puntos cardinales y uno por 5 hectáreas. ¿Sí? Para usted poder tomar decisiones. Sí, es que yo les he explicado a ellos que realmente lo de la utilización de trampas en forma general, para la mayoría de los cultivos, es para monitoreo. Y hay unos casos excepcionales, ¿sí? Como por ejemplo Rincófuros, Rhincófurus, Dinamis. exactamente. El picudo de la palma se hace El con chontaduro. trampeo masivo porque lo que pasa es que ya se conoce cuál es la fermona específica que Probablemente, ellos hacen. en plátano, Entonces, por ejemplo, sí, plátano es plátano. hacemos unas trampas Cosmopolitan. o los agricultores, pero mire que Entonces, pues, realmente son casos contados, ¿no? Y generalmente corresponden a curculiónidos que tienen Así es. unas señales químicas muy específicas Que ya que la son muy identificaron. eficientes. claro, De resto, el ejemplo del plátano, solamente el picudo en plátano, monitoreo. hay dos picudos en plátano, uno rayado y uno negro, y básicamente el negro que no vuela es más bien ciego, pero es el que daña la cepa formalmente, el otro más en el vástago. Pero ese picudo, que es muy sedentario allí, la gente lo que hacía, y se inventaron las trampas con los vástagos, y algunas trampas tienen una tecnología tenaz, eso es un procedimiento. Y los agricultores lo venían haciendo y funciona. ¿Qué llegamos a hacer? Como empezamos el programa en plátano, lo primero que hicimos fue una multiplicación por corno que hace una limpieza, y esos plátanos, para controlar y mantener pues el picudo allí en raya, a esos plátanos les estábamos aplicando el cojinete con el mismo vástago del picado. Entonces se cosechaba la fruta, se cogía el vástago fresco, se picaba en torno al y se aplica boveria baciana y se cubre con rastrojo encima. Y eso está haciendo un control maravilloso del picudo, pero además está nutriendo los vástagos iniciales. A nosotros nos enseñaron, y a mí me enseñaron en plátano, que había que cortar el racimo y dejar el vástago, porque el vástago alimenta al hijo. Pero después supimos que las plantas se alimentan es a través de las hojas, y resulta que el vástago no tiene hojas, no puede hacer alimento, y lo que se convertía era un foco de azúcares atrayente